Ya chicos, esperamos 5 minutitos y arrancamos, ¿sí? Dale, dale.
Buen día, chicos, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Buen día, profe. Buen día. Ya, bueno, perfecto. Entonces. Bien, chicos, vamos a hablar un poquitito de un tema que ustedes prácticamente lo están manejando, o algo ya lo habían dado, me dijo Matías, ¿sí? Bueno, yo me llamo Gentil Julio, soy licenciado en Kinesiología y Fisiatría, me recibí hace bastante tiempo, ¿sí? Y, digamos, me dedico a la parte de rehabilitación cardiovascular, todo lo que sea cardiología del ejercicio. Y dentro de estos elementos se encuentra el trabajo de la cualidad física, la fuerza, o sea que veo a la fuerza, diríamos, como una cualidad física para el consumo de oxígeno, ¿sí? Que incrementa la calidad de vida en los pacientes. No obstante, ustedes saben que desde el punto de vista de la rehabilitación, la fuerza, ¿sí? Es una cualidad física que tiene que trabajarse, vamos a decir, siempre, ¿sí? Siempre tenemos que trabajar la fuerza. Ahora bien, acá, más allá del texto, yo esto después lo pongo en PDF y se lo paso a Mati para que tengan ustedes, ¿sí? Me interesaría explicar algunas cuestiones relacionadas con la fuerza, ¿sí? Las palancas, los géneros, ¿sí? Las ubicaciones, principalmente, y sobre todo algunos razonamientos que hay que tener presente, ¿sí? A la hora de la rehabilitación, porque nosotros, por ejemplo, hacemos una valoración muscular que es fundamental y esa valoración muscular nos indica cómo se encuentra la estructura muscular y cómo se encuentra la función muscular. Son dos cosas que están obviamente íntimamente relacionadas. Nosotros sabemos que un desgarro, ¿sí? Es una interrupción en las fibras musculares. Entonces ahí me indicaría que la estructura, ¿sí? Está alterada y por ende estructura está alterada, existe dolor, existe hematoma, hay una disfuncionalidad muscular. Pero a veces el músculo no necesariamente tiene que estar desgarrado para ser disfuncional. O sea, pueden haber otras causas que pueden llevar a que un grupo, un sistema muscular, se encuentre alterado, ¿sí? Entonces hay algunas cuestiones, algunos puntos que ustedes lo van a ir desarrollando a lo largo de la carrera, ¿sí? De kinesiología, en el cual se va a dar por entendido, ¿sí? Ciertos conocimientos, ¿sí? Respecto a la biofísica, porque todo esto es parte de la biofísica, de lo que es la fuerza en relación a las palancas, ¿sí? Simplemente a modo digamos, de experiencia, ¿no? Día de mañana, cuando ustedes ingresen y hagan sus respectivas prácticas por los hospitales, les va a tocar levantar a algunos pacientes muchísimo más grandes que ustedes, muchísimo más grandes que ustedes, ¿sí? De una cama, ponerlo de pie, pasarlo de la cama a la silla de rueda, de la silla de rueda a una silla convencional, ¿sí? De la silla convencional a cualquier otro dispositivo que el paciente necesite, y todo eso, o sea, todo eso no es una cuestión de fuerza, sino es una cuestión de palanca, ¿sí? Una cuestión de palanca. Eh, Hace poco me pasó, no hace poco, hace un par de años me pasó que pasaba por un centro médico y había como tres o cuatro personas intentando bajar a una mujer, obviamente muy obesa, ¿sí? Muy obesa, extremadamente obesa, de un auto, ¿no? Obviamente la querían hacer entrar al servicio, ¿no? Yo vi a pobre mujer, estaba sufriendo horrores porque no.
no podía prácticamente salir del auto, no podía salir del auto. Entonces, ya con el tiempo uno, diríamos, no se quiere meter mucho, ¿sí? En principio, cuando uno está en pleno proceso de profesionalización, le encanta opinar, mostrar que sabe, etcétera, etcétera, y bueno, participar en cualquier cosa que no le llame. Ya después, cuando uno empieza a adquirir más experiencia, como que uno se guarda para uno algunas cuestiones y es algo que le pidan, habla, salvo que le pidan, se mete. Si no, no lo hace. Bueno, yo dije ese momento voy a hacer una excepción, voy a meterme, y la persona realmente era, insisto, extremadamente, digamos, obesa. Entonces yo le hago bajar primero un pie, después otro pie, ¿sí? La acomodo, la aproximo un poquito y me posiciono, ¿sí? Le digo que se prenda de mi cuello a la persona, a la cuenta de tanto, le digo que se pare, le digo, lo paro, ¿sí? A la mujer, ahora le digo, bueno, abro un poquito su pierna para que tenga más sustentación y la mujer salió. Obviamente que yo quedé como que fuera, no sé, ¿sí? No sé, una eminencia porque hice esa cosa, ¿sí? Porque pude sacar a una mujer de un auto, una mujer con obesidad mórbida de un auto, entonces uno, digamos, el remisero, la familia, el camillero, el enfermero, fue como que, ¿cómo hiciste semejante evento que nosotros estamos acá hace un rato, no la podemos sacar, etcétera, etcétera? Bueno, cuando la mujer se va al centro, yo le explico al enfermero y al camillero que estaban ahí, le digo, bueno, ahora cuando vuelva, tienen que hacer el movimiento inverso, ¿sí? Ubíquenla de esta manera, ¿sí? Hagan esto primero, bla, bla, bla. Entonces, en aquel tiempo le dije, es una cuestión de palancas, es una cuestión de ubicarte adecuadamente, ¿sí? De ubicar tu cuerpo, ¿sí? Para poder hacer giros, para poder soportar peso con la estructura del cuerpo, no solamente con un segmento, y eso determina de que vos puedas solventar ciertos tipos de peso. Entonces, digamos, a modo de experiencia, ¿sí? Porque esto después a ustedes les va a suceder. A mí me sucedió también lo que es ¿cómo se dice? En las prácticas, ¿sí? De los hospitales y demás, ¿eh? Tener que hacerlo. Bueno, esta es una experiencia que me tocó afuera de las prácticas, ¿no? Pero después ustedes lo van a hacer y se van a sorprender al ver a sus compañeros, sus compañeras, que son por ahí más, eh, digamos, más bajita, que es la talla, 1,50 m, 1,20 m, 1 m, lo que sea, muy chiquititas, levantando a gente muy grande. Entonces ahí uno dice, bueno, no es una cuestión de fuerza, es una cuestión de palanca, ¿sí? ¿Ah? Así que bueno, eso, diremos, para empezar, ¿sí? Para que ustedes, más, insisto, más allá de todo esto que ustedes van a ir leyendo, que yo después se lo voy a ir pasando, obviamente, yo se lo voy a pasar a Mati para que lo tenga, y se lo pasa a ustedes, ¿sí? Vamos a ir explicando algunas cuestiones que me resultan importantes. Bueno, obviamente que la materia gold estándar en la cual se aplica estos conocimientos es biomecánica. Biomecánica y biofísica, ¿no? Es decir, en el cual nosotros vemos al cuerpo humano como un sistema de palancas, ¿sí? En el cual obviamente hay ciertos elementos que participan en la constitución de esas palancas. Ustedes lo saben, el sistema óseo, el sistema articular y el sistema muscular, ¿sí? Ahora bien, pregunto, solamente a modo de pregunta, usted me dicen sí o no, acá no pasa nada, si no, no estamos para evaluar. ¿Ustedes saben el concepto de músculos agonistas, antagonistas, sinergistas? No, yo no. No. Bien, muy bien. Entonces vamos a explicar para todos, ¿sí? Nosotros tenemos, vamos a hacer una clasificación, ¿sí? De acuerdo a la función de los músculos, ¿sí? Los músculos agonistas, como acá dice, fíjense, agonistas, esto
Yo lo hablo y ustedes obviamente si ustedes leen palabras o cosas que no, como si dice que no lo saben, me lo dicen, no pasa nada. Es decir, no se trata de que una clase deje más dudas, sino que solvente dudas y sobre todo que ustedes se lleven algo, ¿no? Bueno, los músculos agonistas son los músculos que eh, son los protagonistas, ¿sí? Son los responsables de ejecutar un movimiento. Por ejemplo, si yo digo, digamos, la flexión de codo, ¿sí? Que es un movimiento muy conocido, todos decimos bíceps, ¿sí? Como músculo agonista. Es el músculo agonista, es el bíceps, ¿sí? Después vamos a ver que no es tan así, pero no importa. Nosotros decimos que el músculo principal, el músculo responsable de esa acción, es el bíceps, ¿sí? Bíceps. Entonces, los músculos agonistas en cualquier articulación o en cualquier momento son los responsables de un determinado movimiento. Son los músculos agonistas. Los músculos antagonistas son los músculos que hacen la acción contraria. Por ejemplo, siguiendo con el ejemplo del brazo, cuando uno flexiona el codo, ¿sí? Cuando uno flexiona el codo, sabemos que el bíceps es el agonista. Pero cuando uno extiende el codo, sabemos que el agonista es el tríceps, ¿sí? Braquial, el músculo que se encuentra por detrás del brazo. Entonces ahí tenemos dos conceptos, los agonistas, que son los responsables del movimiento, y los antagonistas, que son los que hacen el movimiento contrario al agonista, ¿sí? Y luego tenemos los músculos sinergistas, ¿sí? Músculos sinergistas. Los músculos sinergistas son los músculos que ayudan al músculo agonista. Entonces, repito, los músculos sinergistas son aquellos que ayudan, ¿sí? Ayudan a los músculos agonistas, ¿sí? Por ejemplo, en el caso del bíceps, o sea, de la flexión de codo, tenemos dos músculos más que me flexionan el codo, el braquial y el braquiorradial o supinador largo. Estos músculos son agonistas del bíceps, es decir, ayudan a la flexión del codo, ¿sí? Bueno, entonces, teniendo como parámetros esas cuestiones, sabemos que, digamos, el cuerpo humano está formado por palancas, ¿sí? Y esas palancas, desde el punto de vista, insisto, biomédico y biofísico, ¿sí? Están formados por tres, vamos a decir, estructuras o tejidos, como son el sistema óseo y articular, ¿sí? Que son un tejido especializado, ¿sí? De tipo conectivo, y el tejido muscular, que es un tejido propio, diríamos, ¿sí? O sea, tiene unas características particulares. Ese conjunto de elementos me forma el sistema de palanca. Bien, ¿y por qué? O sea, es importante. Bueno, digamos que, digamos, en líneas generales, nosotros como kinesiólogos tenemos varias áreas por donde desenvolvernos. Pero una de las áreas más conocidas, una de las áreas más desarrolladas que tiene la kinesiología, es la área traumatológica, ¿no? O sea, el área deportológica, en la cual ustedes habrán conocido o conocen, ¿sí? Que se hace rehabilitación, o sea, se ponen unos aparatos, unos ejercicios, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, eso es la rehabilitación traumatológica, ¿sí? Y dentro de la lesión traumatológica tenemos obviamente la parte de ortopedia, de portología, etcétera, etcétera. Bien. Entonces, cuando uno, por ejemplo, se desgarra, cuando uno tiene un esguince, cuando uno tiene una fractura, se altera el sistema de palancas, ¿sí? Se altera el sistema de palancas porque no funciona o el hueso, no funciona, digamos, las articulaciones, ya que hay dolor, hay una especie de alteración en la estructura. Bueno, los músculos pueden suceder lo mismo, ¿sí? O sea, hay una lesión muscular y todo eso afecta digamos, la palanca, que es la que va a terminar ejecutando el movimiento.
Entonces nosotros como kinesiólogos tenemos que tener conocimiento de estas palancas para poder de alguna manera determinar, ¿sí? Cómo podemos, ¿sí? Volver a utilizar esas palancas de una forma tan normal como antes de la lesión, antes del evento, ¿sí? Entonces tengamos presente que el conocimiento de las palancas en el cuerpo humano es, ¿sí? Una situación este, que tenemos que analizarla constantemente, ¿sí? No solamente desde el punto de vista del análisis de qué es lo que está afectado, porque si desconocemos qué es lo que está afectado, ¿sí? No vamos a saber qué hacer para rehabilitar, ¿sí? Entonces hay ciertos conocimientos que nosotros vamos a ir adquiriendo. Por supuesto que esto es una introducción para ustedes, ¿sí? Y después lo van a ir desarrollando cada uno de los temas por separado, después lo van a integrar, lo que va a hacer que entiendan los porqué de la rehabilitación. Dice, en el cuerpo humano abundan las palancas de tercer género, ¿sí? Pues favorece la resistencia y la velocidad de movimientos. Es sumamente importante. Ustedes saben un poco la clasificación, ahora vamos a ver las palancas de tercer género, cómo se reorganizan, ¿sí? Pero sabemos que en el cuerpo, ¿sí? Hay cierta predominancia de un tipo de palanca, ¿sí? Que favorece, o mejor dicho, que permite el movimiento en el tiempo, eso sería la resistencia, ¿sí? El movimiento en el tiempo, el movimiento contra ciertos obstáculos, que vamos a decir, el obstáculo principal es la gravedad, ¿ah? Y obviamente, otra de las cualidades físicas que tenemos, la velocidad, ¿sí? Para los movimientos, ¿sí? Pensemos en los movimientos más generales que tiene el cuerpo, obviamente la marcha, ¿sí? Los movimientos del ojo, ¿sí? Abrir y cerrar las pestañas, ¿eh? Por dar algunos ejemplos, y obviamente la manipulación con la mano, etcétera, etcétera. Entonces, ya sabemos dos cuestiones. Cómo está integrado un sistema de palancas y que en kinesiología, cuando una persona dice me duele, ¿sí? De hecho, ustedes seguramente ahora que dicen que están estudiando kinesiología, por más que tengan introducción, seguramente algún amigo, algún familiar, che, vos que estás estudiando kinesio, vos sabés que me duele acá, ¿eh? Te marca una determinada zona. Ese me duele acá, yo tengo que pensar qué es lo que le está doliendo. Le duele el hueso, le duele el músculo, le duele la articulación, le duele todo junto, le duele algo dos o tres. ¿Y cómo afecta eso a la palanca? Porque la persona, por ejemplo, con tortícolis, queda duro el cuello. Entonces uno dice, bueno, ¿qué pasó ahí? ¿Qué es lo que se alteró ahí? Bueno, se alteró una palanca, ¿por qué? Y porque el músculo estaba, digamos, contracturado, estaba duro, pero esa es la consecuencia, esa es la causa. Y no, bueno, pero tiene un problema en la articulación, que es una degeneración discal, una enfermedad como la artrosis, que genera una irritación. Bueno, pues, ahí vemos cómo podemos solucionar el tema de la palanca, ¿sí? ¿Hasta acá me van siguiendo, chicos? ¿Se me va entendiendo lo que estoy diciendo? Sí, profe. Sí, sí. Sí, profe. Porque esto es un caso de todos los días, ¿eh? Que va a suceder, digamos. Bueno, ya sabemos, diríamos, conceptualmente que la fuerza es una magnitud, diríamos, esta es una definición, ¿sí? Biofísica de la fuerza, porque la fuerza tiene, digamos, múltiples tipos de definiciones, desde un punto de vista de la biofísica, de la biomecánica, de la fisiología. Ustedes van a ir observando, ¿sí? Que esos conceptos de la fuerza se van modificando, obviamente. Eh, Entonces, la fuerza está, desde el punto de vista de la biofísica, es una magnitud vectorial, ¿sí? Obviamente que representa una acción. Y yo me adelanto un poquitito, obviamente que tiene sus elementos, como el punto de aplicación, la dirección y el sentido, que depende obviamente de la intensidad, sobre todo, depende del grosor de la flecha, ¿no? Que sí, ¿está?
Pero como podemos ver acá, ¿sí? Acá también tenemos una flechita que me indica, ¿sí? Los mismos elementos que constituyen una fuerza. ¿Eh? Un punto de aplicación, una dirección, una intensidad y un sentido. ¿Sí? Fíjense, ¿ah? En este caso estamos trabajando, obviamente, la región pectoral, ¿ah? Con este ejercicio. Estamos trabajando la fuerza, digamos, ¿sí? Después vamos a ver que también desde un punto de vista fisiológico, ¿sí? Existen muchos tipos de fuerza, ¿sí? O sea, no hay una sola forma de fuerza, ¿eh? Es decir, tenemos la fuerza de resistencia, la fuerza explosiva, la fuerza reactiva, y, o sea, hay mm, muchísimas cualidades, ¿sí? Para trabajar que dependen de un principio, ¿sí? Que es el principio de especificidad, es decir, todos conocemos este ejercicio, ¿sí? Alguna vez o entramos a un gimnasio o pasamos por un gimnasio, ¿tá? Pero a este ejercicio yo le puedo dar una cantidad de variantes que lo hace totalmente distinto, digamos. O sea, al mismo ejercicio le puedo dar variantes, ¿sí? Entonces, explico esas variantes simplemente para que se pueda observar. Ustedes, como pueden ver, el paciente está acostado en decúbito supino, boca arriba, ¿sí? Los brazos al costado. Fíjense que los brazos caen por debajo del plano, ¿sí? Lo que hace que el pectoral se estire, ¿sí? Y el estiramiento del músculo favorece su acortamiento, lo cual siempre es recomendable, ¿sí? Se llama reflejo miotáctico. Y cuando ejecuta la acción de contracción del pectoral, lleva hacia arriba el brazo. Entonces está trabajando pectorales, ya sé el músculo que está trabajando. Ahora, yo puedo trabajar con pocas cargas y muchas repeticiones, puedo trabajar con altas cargas, ¿sí? Eh, y pocas repeticiones, puedo trabajar con bajas cargas y más velocidad, puedo trabajar con altas cargas y más pausado, es decir, todo depende, ¿sí? Esto simplemente para que ustedes vean, ¿sí? Que la fuerza, hay múltiples formas de trabajar la fuerza, ¿ah? En el cual involucramos la masa, ¿sí? Que corresponde justamente al peso, por la velocidad que imprimimos, ¿sí? Al ejecutar la acción. Y depende de la masa y la aceleración, qué tipo de fuerza vamos a trabajar. Y el tipo de fuerza que vamos a trabajar tiene que ser algo extrapolable a, digamos, la actividad laboral, la actividad recreativa o la actividad deportiva, ya que para un nadador la forma en que trabajan los pectorales es distinta a la de un basquetbolista, a la de un futbolista, a la de un jugador de rugby, a la de un judista, o lo que sea. Entonces, por más que nosotros veamos en un gimnasio esto, ¿sí? La forma en que yo hago esto, es decir, alterando la aceleración y la masa, va a depender específicamente de para qué estoy haciendo lo que hago, ¿sí? Si yo me voy al gimnasio y estoy preparando un grupo muscular, pero la pregunta es ¿para qué? Ese músculo, ¿qué función va a cumplir en tu trabajo, en tu actividad familiar, en tu actividad recreativa o en el deporte que practicas? Es decir, hacer esta acción, ¿sí? Para después ir a correr a la cancha y no utilizar este músculo es una pérdida de tiempo, ¿sí? Hacer esta acción sin sentido, o sea, sin un objetivo, es una pérdida de tiempo, ¿ah? Entonces, hay varios tipos de fuerza. Esta definición, obviamente, es una definición biofísica, o física, si se quiere, ¿está? Pero que es, vamos a decir, la partícula base que involucra los tipos de fuerza y todas las definiciones que podamos nosotros realizar sobre la fuerza, ¿sí? Ya sabemos sus elementos, podemos, obviamente,
clasificarlas según las, ¿cómo se dice? Eh, la cantidad de fuerzas que integran, por ejemplo, un movimiento. Lo voy a explicar, ¿sí? Simplemente a modo, ¿sí? Para que se entienda, ¿eh? Fíjense que tenemos fuerzas concurrentes, en el cual, ¿sí? A partir de un punto, ¿sí? Las fuerzas se descomponen en dos. Bueno, acá seguimos con los pectorales. El pectoral es un músculo, digamos, triangular que tiene varias fibras, ¿sí? El pectoral tiene varias fibras. Pues ustedes lo van a ver, yo lo hago así más brevemente. Acá estaría el esternón, ¿sí? Y acá estaría el húmero, ¿ah? Que serían los dos puntos de inserción del pectoral. Cuando yo hago este ejercicio, ¿sí? Estas fibras, ¿sí? Colaboran, vamos a ver cómo, para que se produzca este movimiento. Pero son fibras, vamos a decir, concurrentes. Pero ¿qué es lo que sucede? Aparte, ¿sí? Del pectoral, las fibras anteriores del deltoides, ¿sí? Que lo vemos acá, también ejecutan esta acción. En ese caso, fíjense, tenemos músculos paralelos, o sea, no concurrentes, que realizan la misma acción. Voy a repetir, ¿sí? Si nosotros miramos al pectoral, bueno, en un segundito voy a ver si puedo mostrarle, digamos, el músculo pectoral. Voy a mostrar, porque lo tengo por acá nomás. A ver, ¿qué me va a decir si lo ve el pectoral? ¿Se ve la imagen ahí? Sí, Fíjense, acá yo tengo el esternón, ¿sí? Y esto que nosotros vemos acá despegado, ¿sí? Es el pectoral. Fíjense, acá está cortado y acá está cortado, ¿sí? Esto que está acá es todo pectoral. Esto que está acá es pectoral, esto que está acá es pectoral mayor, ¿sí? ¿Ah? Entonces, fíjense que hay varios tipos de fibras del pectoral que ejecutan la acción anterior. Entonces ahí tenemos fibras, vamos a decir, en diferentes direcciones del mismo músculo. Estamos hablando de fuerzas concurrentes, ¿eh? Y esto que está acá, está la flechita, estoy mostrando acá, a ver si está acá, es el deltoides. Y el deltoides también tiene fibra, la vamos a nombrar, ejecuta esa acción, ¿sí? Es decir, que tenemos dos músculos, ¿sí? Que tienen un punto, digamos, de inicio distinto, aunque tengan la misma dirección, ¿sí? Sentido, ¿eh? E intensidad. ¿Queda claro eso, chicos? Más o menos. sí, sí, sí. Sí. Muy bien. Así sucede obviamente con innumerables ejemplos de actividad, ¿ah? Recuerden que la idea mía es tratar de- de darle un poquito de sentido a esta cuestión, ¿no? De aplicabilidad más que nada. Y bueno, sistema de fuerza. Acá tenemos otra historia, ¿sí? Acá tenemos otra historia muy importante, porque va a definir algunas cuestiones en relación al movimiento, ¿sí? Entonces, ya sabemos que el sistema de fuerza son fuerzas que se suman, vamos a decir, sumar toda la fuerza que actúan sobre un objeto, ¿sí? Ya sea una carga o la gravedad,
tomando en cuenta obviamente su composición, o sea, sus componentes, y la fuerza resultante es aquella fuerza que surge de la suma de todas las fuerzas. Nosotros vemos acá que, digamos, para establecer la fuerza, nosotros utilizamos lo que es el método del paralelogramo, en el cual trazamos perpendicularidades con respecto a la descomposición de la fuerza, y luego tenemos que trazar, ¿sí? ¿Eh? Una línea que corte justamente lo que es el ángulo de el paralelismo en la descomposición de fuerza, ¿sí? Y esto lo que se denomina, obviamente, fuerza resultante, ¿sí? Un sistema de fuerza. Bien, perfecto. Yo ahora lo voy a nombrar a modo de ejemplo, ¿sí? A ver, eh, bueno, ahora lo voy a nombrar a modo de ejemplo unas cuestiones, ¿sí? Que me interesaría que usted lo entienda. Porque de este sistema de paralelogramo, está un poquito más adelante, yo voy a volver también a desarrollar mi diapositiva, hay que entender varias cuestiones, ¿sí? Varias cuestiones. Primer punto, un músculo, un músculo puede tener, como vimos anteriormente en el caso del pectoral, fibras en diferentes direcciones, ¿sí? Generalmente se denominan músculos peniformes, ¿sí? Que tienen fibras en diferentes direcciones. Por lo tanto, cuando uno genera una carga, ¿sí? La sumatoria, ¿sí? De la fuerza, de las direcciones de la fibra, me da una fuerza resultante, ¿sí? Esto como primera instancia, ¿tá? Es decir que si yo tuviera acá unas fibras anteriores, unas fibras posteriores y unas fibras medias, del mismo músculo, ahora vamos a ver en el caso del deltoides, diríamos que la mayor carga cuando ejecutamos una acción se llevan las fibras medias. Vamos a ver por qué. Eso por un lado. Y por otro lado, ¿sí? Este método me va a determinar cuáles son los componentes sobre la articulación que va a asegurar un determinado movimiento o una coaptación articular. Esto le parece un poquito medio volado. Ahora nosotros le voy a explicar un poquito mejor con algunos ejemplos que es fundamental que usted lo entienda, ¿sí? Bueno, dentro de las máquinas, nosotros tenemos la finalidad de definir las palancas, nada más, porque justamente dentro del tipo de las máquinas tenemos las palancas, ¿sí? Desde un punto de vista externo, solo hablamos de que las palancas son máquinas, ¿sí? Que sirven para desplazar, o equilibrar un determinado peso, una palanca externa, ¿no? Obviamente que esa palanca va a tener un punto fijo, ¿sí? O fulcro, o un eje de rotación, que puede ser la misma polea, ¿sí? Va a tener una potencia, que es la fuerza, ¿sí? Necesaria para desplazar, como sucede acá, por ejemplo, en los dorsales, y una resistencia que obviamente es el peso corporal, o sea, el peso que colocamos a este tipo de sistema de polea para que podamos vencer. Básicamente, eso decimos que eso es una palanca externa. Nosotros dijimos que el cuerpo humano tiene palancas, ¿sí? Así pues, estas palancas, como ustedes saben, se clasifican de primer género, de segundo género y de tercer género, ¿sí? Que dijimos, en líneas generales, ¿sí? En líneas generales, en el cuerpo, de alguna forma, abundan, ¿sí? Las palancas de tercer género respecto a las palancas de primer género, ¿sí? Las palancas de primer género, obviamente que van a tener, ¿sí? En el punto medio, el punto de apoyo, o lo que sería el fulcro, ¿sí? En la palanca de segundo género, ¿sí? Vamos a tener en un extremo el punto de apoyo y en el otro extremo, obviamente, la fuerza, ¿sí? ¿Eh? O lo que sería ya el esfuerzo, ¿sí?
hay que vencer una determinada resistencia, una determinada carga, ¿sí? O peso, esto puede ser la gravedad, puede ser una carga externa. Y en el caso de los terceros géneros, como vimos, tenemos en un extremo la articulación o el peso, perdón, el punto de apoyo, ¿sí? Tenemos eh, la fuerza que tenemos que hacer, básicamente, y obviamente la resistencia que tenemos que tolerar o soportar o vencer, ¿sí? Que esto es de alguna forma, como dijimos anteriormente, lo más frecuente que sucede en nuestro organismo. A su vez, y acá está la importancia, tenemos los brazos, ¿sí? Que estos brazos me van a determinar ciertas ventajas o ciertas desventajas, ¿sí? Esto es importante. Ciertas ventajas o ciertas desventajas a la hora de aplicar, ¿sí? A la hora de aplicar la interacción de la fuerza. Entonces tenemos el brazo de potencia, obviamente, y lo que termina haciéndome es indicándome la distancia que me va a separar el punto de apoyo, ¿sí? Con la potencia, ¿sí? Que vamos a ver que la variación de este brazo puede ser, puede favorecer o puede de alguna forma alterar la mecánica y el brazo de resistencia, que es lo mismo, nada más que lo que hace es la distancia entre el punto de apoyo y obviamente la carga que la que hay que vencer. Muy bien. Estos brazos, tanto de potencia como de resistencia, son sumamente importantes en la rehabilitación, ¿sí? Sumamente en la rehabilitación. ¿Ah? Y sobre todo en algunos brazos de potencia, como por ejemplo el cuádriceps, ¿sí? Como por ejemplo el cuádriceps, que tiene un brazo de potencia muy interesante, sin el cual no podría funcionar adecuadamente, ¿sí? Y determinar, obviamente, la acción-extensión de la rueda, que ahora la vamos a nombrar. Obviamente, como dijimos nosotros, dentro del organismo solo tenemos ciertas palancas, ¿sí? Ciertas palancas. Que esas palancas en el organismo van a terminar, o sea, van a generar, digamos, el funcionamiento musculoesquelético, ¿no? Ya sabemos cuáles son sus integrantes, ¿sí? Lo que es el punto de apoyo, ¿sí? O rotación, está determinada por las articulaciones, ¿sí? La resistencia, ¿sí? Puede ser la gravedad, por ejemplo, en este caso, ¿sí? La palanca de segundo género, la resistencia es la propia gravedad. Acá también pasa lo mismo, en la palanca de primer género, que es la propia gravedad, ¿sí? Y en este caso puede ser la gravedad, como también puede ser, ¿sí? Una carga, ¿eh? Nosotros solemos ir al gimnasio, hacemos bíceps, bueno, una carga. Muy bien. Entonces vemos los tres ejemplos clásicos, ¿sí? La atlanto occipital, la articulación talocrural, ¿sí? Y la articulación del codo, representadas con, digamos, las palancas de los tres géneros que tenemos que saber, ¿sí? Entonces, por ejemplo, fíjense porque esto es importante. Si una persona se corta el tendón calcáneo o tendón de Aquiles, ¿sí? Lo que sería la potencia o el esfuerzo no se puede realizar, razón por la cual se altera la palanca y la persona no puede dar la fase de despegue de la marcha. Cuando nosotros estamos, digamos, caminando, lo que hacemos es, ¿sí? Extender justamente el pie a partir de esta articulación que se llama talo, ¿sí? Crural, ¿no? O la articulación del tobillo. Nosotros hacemos el despegue porque pisamos el piso, valga la redundancia,
y damos el arranque, pero si yo tengo cortado o inflamado, se altera mi palanca. O si tengo un esguince, una artrosis en este hueso, se altera mi palanca, ¿sí? Y si yo tengo un punto fijo inestable, se altera mi palanca. Cuando, por ejemplo, que yo digo, tiro es una cuestión, vamos a suponer, un pelotero, yo me subo a una, digamos, a un elemento inflado, ¿tá? Yo, una pelota o esos conitos de inestabilidad que nosotros usamos mucho en rehabilitación, nuestro punto fijo cambia. Razón por la cual después hay una ciencia muy interesante de esta parte, del punto fijo. Porque de acuerdo al punto fijo, yo sé cómo estoy trabajando la musculatura. ¿Sí? Yo sé cómo estoy trabajando. Si estoy trabajando potencia, estoy trabajando coordinación, estoy trabajando resistencia, bla, 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 bla. Eso que no es lo mismo correr, ¿sí? En suelo duro que correr en la tierra, porque cambia mi punto fijo, ¿sí? Y mi acción de palanca va a cambiar, porque va a exigir más a este músculo. Bueno, hacer ahí un análisis un poquito más complejo. ¿Ah? Vamos a presente esa cuestión. ¿Por qué digo que nosotros necesitamos esa cuestión? Ahora vamos a ver cómo funcionan estas palancas. Bueno, las palancas de primer género, ¿sí? Ya pusimos, ¿no? De equilibrio, fíjense. El ejemplo es la articulación occipito-atloidea. Esto que está acá es el occipital y esto que está acá es el atlas, entonces occipito-atloidea, ¿sí? Donde se encuentra, vamos a decir, el punto o fulcro o articulación, ¿sí? De este lado tenemos la potencia o el esfuerzo, ¿sí? Y de este lado tenemos la resistencia, ¿sí? Que es la mayor parte, así, la mayor parte de lo que es el cráneo, ¿sí? Hace que el punto de gravedad caiga de este lado, razón por la cual la cabeza tiende a caer, ¿sí? La cabeza tiende a caer, pero este músculo, ¿sí? O este conjunto de músculo, ¿no? Acá dice músculos de la nuca, y acá tenemos los rectos, los oblicuos, el espinoso, o sea, el espinoso, el semiespinoso, el longísimo, el esplénimo, o sea, hay varios músculos ahí, representados por el músculo de la nuca, son los que mantienen en equilibrio para que mi cabeza no se caiga, ¿sí? Eso se llaman músculos posturales, ¿sí? Músculos posturales, ¿sí? Tengan presente esa cuestión, ¿ah? ¿Por qué? Porque todos los músculos posturales, es decir, los músculos que se encuentran por detrás, van a tener esta acción, ¿sí? Como palanca de primer género. Todos los músculos posturales, ¿sí? Van a tener la acción, ¿sí? De solventar una potencia para evitar que el cuerpo se vaya para adelante. Por eso que, en líneas generales, uno toca los músculos de la espalda, por ejemplo, ¿sí? Los músculos de la región lumbar, y siempre están tensos. ¿Por qué? Porque están contrarrestando el efecto de la gravedad, ¿sí? Para que nosotros no nos vayamos hacia adelante. Ustedes lo tocan el músculo del hombro, ahí me gusta que me haga un masajito porque tengo duro y sí. Ese músculo trabaja, vamos a decir, prácticamente 16 horas, ¿sí? A 20 horas, excepto cuando estamos acostados durmiendo. ¿Ah? Pues están trabajando constantemente para que nosotros no nos vayamos hacia adelante. Entonces, los músculos de la nuca, los músculos extensores del tronco, los músculos, ¿cómo se dice?, de la región glútea, son músculos que actúan, ¿sí?, en contra de una gravedad, ¿eh?
para que nosotros no nos desplacemos hacia adelante, y me generan una palanca de primer género. Presten esa cuestión. ¿Sí? Vamos a ver que en otra diapositiva, que son músculos de estabilidad. Los músculos de segundo género, ¿sí? También denominados de potencia, obviamente, donde el brazo de potencia es mayor que el brazo de resistencia. ¿Sí? Tenemos el brazo de resistencia, este es el brazo de potencia. ¿Sí? Como dijimos, no es muy abundante y predomina la potencia. ¿Sí? Predomina la potencia. ¿Tá? Entonces, acá me pone el ejemplo de ponernos en punta de pie, ¿sí? Porque nosotros, ¿sí? Insisto, tomamos como referencia el punto fijo de las articulaciones metatarso-falángicas. Acá, esto que está acá son los huesos metatarsianos y esto que está acá son las palancas. Esta articulación me juega como un punto fijo, como un punto de rotación, ¿sí? Yo acá tengo, obviamente, el esfuerzo, ¿sí? O la potencia, vamos a decir, y acá tengo, obviamente, mi resistencia, ¿sí? Es decir, donde me cae, vamos a decir, la fuerza de la gravedad. O no necesariamente la fuerza de la gravedad, la fuerza del peso corporal, ¿sí? La fuerza del peso corporal. Entonces, esta palanca, lo dijimos, esto que acá es el tríceps sural. Por debajo del tríceps sural hay otros músculos, ¿sí? Muy importantes, que son los músculos extensores, flexores de la tabla ocular, como el tibial posterior, ¿sí? El flexor del dedo gordo, o sea, hay varios músculos ahí muy importantes. ¿Ah? Fíjese que dice peso del cuerpo, ¿eh? Y demás. Entonces, recordemos que acá, en este tipo de palanca, ¿sí? El brazo de potencia es mayor que el brazo, ¿sí? De resistencia. Razón por la cual en este sistema de palanca, ¿sí? Hay un gran esfuerzo, ¿sí? Un gran esfuerzo para solventar, por eso que dicen, ¿sí? Presentan menor movilidad, ¿sí? Pero más fuerza a la hora de ejecutar la acción. Y es fundamental, en este caso, para que uno pueda generar despegue durante la marcha. La de tercer género, que dijimos que son las palancas que más abundan en el cuerpo, ¿sí? Tienen un brazo de resistencia mayor, ¿sí? Con respecto a los brazos de esfuerzo o de potencia, ¿sí? Lo que predomina es la velocidad y amplitud de movimiento, esto es fundamental. Amplitud y velocidad, las de tercer género, tengan presente esa cuestión, amplitud y velocidad, y eh, a diferencia de las de segundo género, que era la potencia. Obviamente que acá me pone ejemplo el codo, ¿sí? En donde tengo, vamos a decir, el fulcro, el punto fijo, en este caso el bíceps, ¿sí? Que va a ser mi esfuerzo, ¿tá? Y mi resistencia, que puede ser obviamente la gravedad, el peso del brazo, cualquier tipo de resistencia. Entonces, fíjense que acá, en la de primer género, predomina la estabilidad, ¿sí? Y el equilibrio. En la de segundo grado predomina la potencia y acá predomina la velocidad, ¿sí? Y los brazos de palanca, vamos a decir,
van a ir modificándose para que eso, digamos, se pueda, de alguna manera, ¿ah? Darle efectividad al músculo en su acción. ¿Mm? Hasta acá me van siguiendo, gente, más o menos. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Simplemente para que veamos, ¿sí?, este tipo de análisis, ¿eh? Lo que es el momento de fuerza, ¿no? Que es un cociente, pero que es la fuerza, los brazos de palanca, ¿sí?, y un ángulo, ¿sí?, representado por, digamos, la línea de acción muscular, que se denomina justamente ángulo alfa, ¿sí? Y lo vamos a explicar de esta manera. Primero lo leo y después lo explico en este grafiquito. Dice, para provocar el movimiento de algún segmento corporal, el músculo agonista, o sea, el principal, debe realizar una tracción ósea a partir de su inserción móvil, ¿sí? Esta inserción se encuentra a una determinada distancia de una articulación del eje del movimiento. En este caso, si estamos haciendo pectorales, fíjense, estamos haciendo press de banca, ¿sí? El músculo principal, ¿sí? El músculo principal es el músculo pectoral, ¿sí? Principalmente, ¿eh? Tiene que ejecutar esta acción. Pero como dijimos anteriormente, hay un músculo sinergista en esta acción, que es el deltoides, ¿sí? O sea que ahí teníamos las fuerzas concurrentes y no concurrentes, ¿sí? Y obviamente que la articulación, la del hombro, ¿no? Es la del hombro la que va a participar. La línea de acción de un músculo presenta con un eje mecánico al hueso, lo que se llama justamente ángulo alfa. Si yo tengo, por ejemplo, el músculo, ¿sí?, que va de hueso a hueso, acá tengo una articulación, ¿sí? Y esto, o sea, que vamos a decir que corta, ya sea por acá, ¿sí?, o ya sea acá, es lo que se denomina ángulo alfa. Para determinar el valor de la fuerza que realiza el músculo en distintos ángulos, o sea, a medida que se va elevando o bajando, de excursión, es necesario calcular a través del momento de fuerza. Equivale obviamente a un producto que es los brazos de palanca, ¿sí? Recordemos, brazo de palanca, en donde se encuentra la resistencia, el fulcro y el esfuerzo, ¿sí? Cuando la posición articular se corresponde a la longitud media del músculo, donde el seno alfa corresponde a 1, el momento de fuerza muscular es máximo. Como vemos acá en el pectoral mayor, en el deltoides e inclusive en el tríceps, ¿sí? Antes y después de esa posición, los valores de alfa son menores y la eficacia del músculo, o sea, la eficacia del momento de fuerza, tiende a reducirse. Bien, ¿qué me explica esto en el sistema de palanca? O sea, en el equilibrio de las palancas. Que de tanto y en cuanto yo coloque bien las cargas para que el músculo trabaje, ¿sí?, la potencia del músculo se va a incrementar, ¿sí? O mejor dicho, la eficacia, no la potencia, perdón, no es la potencia, la eficacia del músculo va a mejorar, ¿sí? Y yo voy a poder focalizar la acción muscular de un determinado ejercicio. Y esto es fundamental para dos cosas. Primero, para evitar lesiones musculoesqueléticas, primero. Y segundo, para rehabilitar el músculo que yo quiero rehabilitar, ¿sí? O el sector muscular que yo quiero rehabilitar. Por ejemplo, en el caso de este ejercicio, ¿sí?, en el cual la acción principal involucra digamos, de una abducción a una aducción, o sea, de una separación a una aproximación, de una extensión a una flexión, ¿sí? El pectoral mayor es el músculo agonista, o sea, es el principal músculo que hace esa actividad, el principal. Pero fíjense ustedes que en este caso, el deltoides,
por la secuencia lineal que tenemos acá, está haciendo más peso que el pectoral mayor, ¿sí? Incluso el tríceps, ¿sí? Que es un extensor de codo, está haciendo más fuerza que el pectoral mayor, y eso es incorrecto. Está bien que los tres trabajen, lo que está mal es que los otros dos músculos hagan más fuerza que el pectoral mayor. Por esa razón, nosotros decimos que el momento de fuerza, o sea, donde el músculo es más eficaz, ¿sí? En este caso tendría que ser el pectoral mayor, no el deltoides, no el tríceps. ¿Y qué me deja esto? Que si yo ubico mal las palancas, si yo ubico mal, ¿sí?, los brazos de palanca, trabajo mal en la eficacia muscular. Eso tiene que salir ya, ahora, tiene que de este concepto, del momento de fuerza. Porque yo para trabajar la región deltoidea puedo hacer otros ejercicios que son más específicos para el deltoide, donde el deltoide tiene que tener mayor trabajo. Sin embargo, acá hemos ubicado mal. Por esa razón, el pectoral mayor trabaja en menor proporción que el deltoide y que el tríceps. Entonces, el momento de fuerza, ¿sí?, hace referencia, ¿sí?, al momento en el cual, vamos a decir, la eficacia del músculo para una determinada acción, ¿sí?, es máxima. ¿Ah? Es decir, donde el músculo actúa de forma precisa y potencial para ejecutar la acción, ese es el momento de fuerza. Y es muy importante la rehabilitación, insisto, y es muy importante porque de lo contrario se genera, o sea, es lo que te predispone, como dice acá, la fuerza se reduce a muchas lesiones. ¿Sí? Digamos que el cambio en el sistema de palanca afecta. Luego tenemos el punto crítico. ¿Sí? El punto crítico es el momento, fíjense, del recorrido articular donde el músculo agonista encuentra su máxima resistencia a vencer. Cuando encuentra su máxima resistencia a vencer, es donde el músculo es más eficaz y donde el músculo genera mayor potencia, mayor fuerza. ¿Sí? Entonces, el punto crítico, ¿sí?, hablando desde el punto de vista articular, ya no muscular, pero como sabemos el sistema de palanca está formado por articulaciones y músculos, decimos, cuando el músculo actúa en su máxima eficiencia, momento de fuerza. Cuando la articulación genera su máxima eficiencia, hablamos de punto crítico. Porque en ese momento, ¿sí?, el músculo actúa de mayor, o sea, genera mayor fuerza. ¿Sí? Entonces, fíjense que dice, en el caso del trabajo de pesos libres corresponderá siempre a la posición en la cual el segmento óseo se encuentre paralelo al suelo. Fíjense acá, al suelo, en este caso, ¿sí? La pregunta es ¿por qué? ¿Sí? La pregunta es ¿por qué? Eso lo vamos a responder con los ángulos de tracciones y con la fuerza de gravedad. ¿Sí? Cuando un músculo, ¿sí?, cuando un músculo, lo ven acá, cuando un músculo está paralelo al hueso y tracciona, lo que hace es coaptar la articulación. Cuando el músculo va siendo más tangencial al eje del hueso, empieza a rotar la articulación. ¿Sí? Son los componentes de un ángulo de tracción. ¿Sí? Bien, ya no se preocupen que le voy tirando algunos datos y después yo le voy a ir explicando aún más. No se preocupen. Muy bien. Vamos tirando datos. ¿Ah?
La idea es que ustedes lo vayan entendiendo, lo vayan canalizando y después obviamente que vamos a hacer preguntas porque son muchos datos, son muchos los datos que hay que ir entendiendo. Durante un movimiento, fíjense que esto es interesante. La tensión generada por las tiras musculares agonistas va variando. Es decir, que el músculo, a medida que se va flexionando, como vemos acá, va experimentando, escuchen bien, cambios en la fuerza. ¿Sí? Es decir, lo pongo así. En A y B y en D y E, el músculo hace menos fuerza que en C. En C, el músculo hace su mayor cantidad de fuerza. ¿Ah? Es decir, donde tenemos el momento de fuerza del bíceps puntual y donde tenemos el mejor punto crítico. Con una misma resistencia, pueden empezar a hacer situaciones mecánicas diferentes a las cuales se encuentran los brazos de palanca. Cuando el brazo de potencia aumenta, cuando el brazo de potencia aumenta y el brazo de resistencia disminuye, ¿sí? Se produce la ventaja mecánica. Cuando el brazo de potencia, ¿sí? Aumenta, o sea, la potencia, es decir, la fuerza, ¿sí? Que ejercemos aumenta, estamos obviamente en ventaja mecánica. Cuando el brazo de potencia disminuye, ¿sí? Y el brazo de resistencia aumenta, es una situación en donde nosotros hacemos más fuerza y por lo tanto disminuye nuestra ventaja mecánica. Como por ejemplo acá. En esta situación, perdón, en A y en B, nuestro brazo de resistencia aumenta. ¿Sí? O en D y en E, nuestro brazo de resistencia, ¿sí? Se acorta demasiado. Entonces, no tenemos eficacia en el momento de fuerza, en el punto crítico, para que el músculo actúe con la mayor eficacia. Vamos a ir explicando por qué. O sea, por qué sucede estas cuestiones. Esto puede decirse que una relación inversamente proporcional entre el brazo de potencia y obviamente el brazo de resistencia. Esto es fundamental, ¿sí? Cuando yo quiero rehabilitar un sistema de palanca musculoesquelética, ¿sí? Porque entonces yo sé si tengo que aumentar la palanca de, diríamos, el componente o el brazo de potencia o aumentar el brazo de resistencia. Convengamos que, convengamos que en un deporte o en una actividad laboral muchas veces se trabaja en desventaja mecánica, porque las posturas son incómodas, ¿sí? Entonces uno tiene que rehabilitar de acuerdo al tipo de brazo que predomine en el deporte, en la actividad recreativa o, ¿cómo se dice?, laboral. Muy bien. Entonces se van dando variantes o variables, se denominan biomecánicas, ¿sí? Con respecto a las ventajas mecánicas. Entonces, modificar los planos de ejecución, ¿sí? Obviamente que puede o variar el punto crítico, como dijimos, o hacerlo desaparecer. ¿Mm? Acá me pone, dice, ejercicios abdominales en un plano invertido, ¿sí? O en un plano inclinado, ¿sí? Bien, ¿qué pasa en esa situación? Nosotros hacemos, digamos, ponemos acá los piecitos y nos vamos para abajo, ¿sí? O si lo hacemos en un plano inclinado, ¿ah? En ese sentido, ¿ah? Nosotros recordemos que el punto crítico es donde la articulación, ¿sí?, genera una rotación
que permite al músculo su máxima eficacia, ¿sí? Entonces, yo acá estoy paralelo, ¿sí? Y la fuerza de la gravedad actúa. Entonces, cuando yo levanto, ¿sí? O sea, este pequeño ángulo me genera, vamos a decir, la resistencia y por ende, ¿sí? Yo tengo acá mi potencia, ¿eh? Para una determinada resistencia porque tengo más corto el recorrido. Ahora, cuando yo tengo que hacerme un blanco declinado, yo tengo que ir con mayor ángulo, ¿sí? Hasta, digamos, poner acá mi cabecita, vamos a decir, mis bracitos, ¿ah? Y este recorrido, ¿sí? Involucra mayor resistencia, ¿sí? Por ende tengo que hacer más potencia, ¿ah? Por eso que modificar los planos de ejecución puede alterar, obviamente, mis puntos de acción muscular. Modificaciones de puntos fijos y móviles, ¿sí? Fíjense que flexión de codo con pesas libres no es lo mismo que las flexiones de brazo cuando hacemos, por ejemplo, las famosas dominadas, ¿sí? Porque ahí, ¿sí? Entonces se llaman ejercicios de cadena cinética cerrada, ¿sí? Nosotros cambiamos, los puntos a desplazar, ¿sí? Entonces no es lo mismo cuando estoy atrás. Yo pongo una carga acá, ¿sí? Y lo levante, se llama peso libre, o cadena cinética abierta, ¿sí? Que yo me tenga que agarrar de una barra y flexionar el codo, ¿sí? Porque ahí ya tengo otro punto fijo, ya no es el codo el punto fijo, es, ¿sí? Sostenerme con la radiocarpiana sobre la barra para hacer el mismo movimiento que es doblar el codo, ¿sí? Pero ahora yo tengo, vamos a decir, dos puntos fijos, la muñeca y el codo. Y en ambos tengo que trabajar de diferentes formas para que el punto crítico, ¿sí? Me genere, en este caso, mayor esfuerzo. Obviamente, esto estábamos hablando hoy del tema de la resistencia, ¿sí? Y acá me pone modificar los brazos de resistencia. ¿Qué significa los brazos de resistencia? Es decir, por lógica, si yo le digo a ustedes, ¿qué me haría más esfuerzo? ¿Hacer de esta manera, ¿sí? Abdominales, o ponerme un disco acá? Usted me va a poner el disco, profe. Y sí, obviamente, ¿sí? Si yo pongo más resistencia al movimiento. Entonces, eso es modificar la resistencia. Entonces, tenemos dos tipos de, digamos, modificaciones que se pueden dar desde el punto de vista biomecánico para que se entienda. Por un lado, la modificación de los planos, ¿sí? Por otro lado, la modificación de los brazos de resistencia, y por otro lado, lo que serían los cambios de puntos fijos y de puntos móviles, en el cual ejecutamos la misma acción, ¿sí? Pero vamos agregando variantes, pues se llaman variables, ¿sí? Variables biomecánicas, ¿tá? Todo esto es fundamental, ¿sí? Y tiene que ver con los brazos de palanca. Muy bien. En fisiología, en fisiología, ¿sí? Decimos que la fuerza, que una o sea, de la fuerza muscular definiendo, es capaz de manifestar depende de varios factores. O sea, la fuerza que uno pueda desarrollar depende del sexo, ¿sí? De la edad, del estado de la masa muscular actual, si estás hipotrófico, normotrófico o hipertrófico, de los tipos de fibras que vamos a trabajar, de la motivación y sobre todo de las palancas, ¿sí? Quiere decir que las palancas están en relación directa con la fuerza. Las palancas están en relación directa con la fuerza, ¿sí? Muy bien, ya sabemos que el cuerpo está formado por palanca, ¿sí? En relación a la fuerza muscular, la palanca corta presenta ventajas sobre la palanca más larga, lo sabemos.
Teniendo en cuenta que la palanca consta de un brazo de resistencia y otro de potencia, se puede ver cuando más alejado se encuentra la aplicación de la resistencia, mayor será el desarrollo de fuerza. Eso claramente. O sea, cuando se alarga la palanca de resistencia, obviamente tengo que ejecutar más fuerza que si la acerco. ¿Sí? Entonces, vamos a presentar un ejemplo acá. Fíjense, esto es importante. Lo voy a poner con el primero. Fíjense que yo acá tengo, diríamos, el esfuerzo, ¿sí? O la potencia. Acá tengo el punto de apoyo, o sea, la rodilla o el fulcro. Y acá yo tengo, vamos a decir, la resistencia. ¿Ah? El brazo de palanca es largo, ¿sí? Entonces, digamos que tengo que hacer un poco más de fuerza si yo quisiera ejecutar en este caso el tríceps, el cuádriceps, perdón. Bien. Entonces acá tenemos muchas cosas para analizar. Yo capaz le pido a Mati para hacer una clase más, a ver si me permite, y si no me permite, yo le voy a grabar la segunda parte para que no quede inconclusa, porque ya, digamos, damos 10 minutos más y la cortamos. Pero miren acá, simplemente para que ustedes lo puedan visualizar. Cuando la persona hace cuádriceps, nosotros acá tenemos un sistema ligamentario que impide que mi tibia se vaya hacia adelante. ¿Sí? Por ejemplo, el ligamento cruzado, ¿ah? Que va de la tibia al fémur. Y sobre todo el ligamento cruzado anterior, ¿sí? Hace que, como se fija al fémur, ¿sí? Impide que esto se vaya hacia adelante. Entonces nosotros, por ejemplo, en rehabilitación, ¿sí? En rehabilitación, no le podemos poner un brazo de resistencia muy lejos, ¿eh? Cuando estamos rehabilitando un postquirúrgico del ligamento cruzado anterior. ¿Por qué? Porque ese ligamento, ¿sí? Está en proceso, ¿sí? Y si yo lo exijo, se puede romper y mi tibia se me va para adelante. De hecho, habrán visto, ¿sí? El signo del cajón anterior, ¿eh? O ahí se habrán roto los ligamentos cruzados anteriores y sabe que dice, la rodilla se me va para adelante, la realidad que se le va para adelante es la tibia. ¿Por qué? Porque justamente el ligamento cruzado anterior no te frena. Entonces, si yo levanto esta resistencia a este lado, ¿sí? Hacia arriba, fíjense que tiene para regular, yo lo levanto, yo lo que hago es acortar el brazo de resistencia, ¿sí? Acorto el brazo de resistencia, con esto lo que hago es reducir la potencia, ¿sí? Con una misma carga, y además, como estoy más cerca de la articulación, evito, ¿sí? Que mi ligamento cruzado anterior se vea sometido a tensiones que lo puedan perjudicar. Nuevamente, hablamos de palanca, nuevamente hablamos de los brazos de la palanca, ¿sí? Que repercuten a la hora de la rehabilitación, ¿sí? Sumamente importante, ¿sí? Cuanto mayor sea el brazo de fuerza o potencia, tanto menor será la necesidad de aplicar una fuerza para mantener o desplazar una determinada posición, ¿sí? Muy importante. Esto obviamente se ve más generalmente en lo que son las palancas de tercer género, ¿sí? De lo que venimos hablando acá. ¿Ah? Por eso es importante, ¿sí? Tener conocimiento de estos brazos de palanca, porque es lo que nosotros aplicamos, ¿sí? En el proceso de rehabilitación. Es decir, aproximar la resistencia, alejar las resistencias, ya que nosotros no podemos, de alguna forma, ¿eh? Alterar, digamos, las distancias porque los músculos están establecidos, ¿sí? Las inserciones musculares están establecidas, ¿tá? O sea, no podemos modificar el brazo de potencia o esfuerzo. Lo que sí podemos modificar, obviamente, es cuánto ponemos de resistencia y en dónde ponemos la resistencia
para incrementar la eficacia muscular. Muy bien. Más o menos, chicos, ¿se entendió hasta acá? Sí, profe, Sí, se profe. entendió. Sí, Sí, profe. profe. Bueno, bueno, porque, digamos, nos falta una cantidad de cosas, ¿sí? Una cantidad de cosas. Y me gustaría, de alguna forma, ¿cómo se dice? Poder terminarlo, pero con todas las piletas y quiero que estén al 100% de esta cuestión. O sea, vamos a hacer lo siguiente. Yo le voy a pedir a Mati si me puede dar una clase más y si no se puede, por X motivo, yo lo voy a terminar de grabar la clase y se las voy a pasar a Mati sin problema, ¿sí? Para que ustedes terminen, eh, digamos, la lectura de esta cuestión. ¿Ah? También se les voy a mandar un libro eh, que es interesante, que de ahí también saco la clase y que es un libro que lo van a utilizar en toda la carrera, que se llama Gardiner, ¿sí? Gardiner. Lo pueden sacar, yo pedí, ahora bajo muchos libros de Telegram, más que en otro lugar, pero cualquier cosa me pueden escribir a mi correo o a mi número, no hay ningún problema, se los piden a Matías y yo se los paso, ¿sí? Así que yo voy a hablar con Mati para hacer una clase más y si no se puede, voy a grabar la clase y se las paso y como voy a dejar acá mi correo, cualquier cosa ustedes se comunican, ¿sí? La idea es justamente solventar nada más dudas, ¿sí? Ese es mi correo, cualquier cosa me lo escriben ahí y este es mi número, cualquier cosa me escriben y se los paso para que ustedes tengan, ¿cómo se dice?, más conocimiento sobre este tema, ¿sí? Y también obviamente se lo voy a pasar a Mati, si no se puede dar otra clase, la grabo y se los paso a Mati para que se los pase a ustedes, ¿sí? Muy bien, chicos, un gusto, gracias por su atención y bueno, obviamente que es muy prematura para preguntarles dudas porque la clase está incompleta, pero la vamos a terminar, ¿sí? Bueno, profe, gracias. Chicos, chau, chau. Chao, profe. Hasta luego, profe, gracias. Profe.